Las primeras vueltas en Bahrein han empezado a dibujar una imagen sobre las diferencias reales de estos monoplazas con respecto a sus predecesores de efecto suelo. ¿En qué aspectos son especialmente exigentes? Hola, yo soy Isis y esto es Fórmula Stories. Los monoplazas de 2026 no son una evolución, son otra cosa, son mucho más. Y lo digo por cómo se mueven, por cómo frenan y sobre todo por cómo sufren. Y si hay un sitio clave para notar estas diferencias, esa es sin duda la curva 10 del circuito de Bahrein. Una frenada cuesta abajo, con apoyo lateral, donde si el coche no está perfectamente equilibrado, te vas largo. Y ahí es donde ha empezado el espectáculo. En esta curva, los pilotos luchan por encontrar el límite y detectar tendencias en el comportamiento de los monoplazas, porque hay una sucesión de curvas particularmente complicadas. Tras un rápido giro a la izquierda en la curva 9, la pista cae ligeramente en la aproximación a la curva 10 y la combinación de frenada y giro tiende a provocar bloqueos y sustos importantes si el piloto se equivoca mínimamente o si el coche no está bien equilibrado. La curva 10 siempre ha sido un punto delicado para los monoplazas. En la generación anterior, con coches más grandes y más pesados, era un punto crítico. Si bloqueabas rueda al frenar, el coche se convertía en un tren sin frenos. Una vez empezaba el deslizamiento, no había vuelta atrás. Era largo, torpe y prácticamente imposible de salvar. Lo llamativo es que, con los nuevos monoplazas de 2026, esa misma curva volvió a convertirse en protagonista. Hubo muchos más bloqueos de lo habitual, mientras los pilotos buscaban el límite y a veces lo cruzaban sin contemplaciones. Con esta exploración llevada al límite, han ido descubriendo hasta dónde podían tensar la cuerda con un coche que responde diferente, más nervioso, más sensible. Lo más revelador es que nadie se libró, ni los campeones ni los recién llegados. Cada uno lo sufrió a su manera. Verstappen y Hamilton, por ejemplo, tuvieron pequeños derrapes al entrar en la curva 10, pero otros no tuvieron tanta suerte. Hubo bloqueos serios, de los que levantan humo. En una vuelta concreta, Hamilton y Franco Colapinto tuvieron que abortar la trazada y el Ferrari incluso giró a la izquierda para salir por la escapatoria. Bottas llevó la escena un paso más allá, llevando su Cadillac al extremo y dejando tras de sí una nube de humo que parecía una señal de alarma. Y Stroll tampoco tuvo tregua. 3 bloqueos en 4 vueltas con el Aston Martin pasándose largo cada vez. Está claro que estos coches se están poniendo a prueba a todos. Se han visto más bloqueos de los habituales, más humo, más correcciones, incluso en pilotos como Verstappen o Hamilton. La diferencia con la generación anterior, estos coches parecen más sensibles al límite, más reactivos, más desafiantes en frenada, y eso cambia por completo la forma de conducir. Hay que plantearse por qué pasa esto, y hay varios factores clave a tener en cuenta. El primero es que tienen menos agarre total. Estos coches generan menos carga que los anteriores, lo que significa que en frenada están más al límite. El segundo factor importante es el nuevo sistema de recuperación de energía. En 2026, la recuperación de energía en el eje trasero durante la frenada es clave. Y eso hace que el reparto de frenada pueda cambiar vuelta a vuelta. Imagínate estar entrando a 250 km por hora pisando freno, girando volante con un equilibrio cambiante. Eso requiere adaptación y mucha. El tercer factor a tener en cuenta es la gestión de marchas. Tanto Bortoleto como Verstappen redujeron una marcha adicional en la curva 10, cosa que la mayoría no hizo, lo que provocó que sus coches se movieran más en el vértice y los motores sonaran más revolucionados al subir de marcha. Estamos viendo unos coches más agresivos, más vivos. Todo esto explica por qué la parte trasera de estos coches se mueve mucho más que en la generación anterior. Parecen más nerviosos, dan la sensación de tardar una eternidad desde la entrada hasta la salida de la curva, y cualquier pequeño error parece muy difícil de corregir. No creo que esta nueva generación sea necesariamente peor, son más pequeños y eso visualmente ya transmite más agilidad y sobre todo reaccionan ante los movimientos del piloto porque son claramente más reactivos a los movimientos iniciales del volante y más vivos en frenada. En los monoplazas anteriores, cuando algo iba mal, muchas veces era difícil de salvar. Eran grandes, pesados y cuando empezaba el bloqueo no terminaba. Estos de 2026, aunque más nerviosos, parecen permitir más corrección
dirección. Hay más margen, más control en manos del piloto. Varios pilotos corrigieron derrapes, pero el eje trasero empezaba a moverse antes, ya en la fase inicial de la frenada, en lugar de hacerlo a mitad de curva, como ocurría antes cuando el balance del coche se desplazaba más hacia atrás. Todo indica que el comportamiento de los monoplazas coincide con lo que algunos comentaban ya en los test de Barcelona, que el piloto puede tener algo más de control sobre lo que hace el coche en la entrada y el paso por curva. Si queremos entender de verdad esta nueva generación de monoplazas, tenemos que fijarnos en las curvas lentas, porque ahí es donde se decide gran parte del tiempo por vuelta, no en las zonas rápidas donde todo parece espectacular, sino en esas frenadas largas, técnicas e incómodas. Esas en las que tienes que frenar fuerte, girar mientras el coche todavía está descargándose de peso y empezar a acelerar cuando aún no estás completamente recto. Ahí es donde ganas o pierdes décimas que ya no recuperas. Las curvas lentas son las que más tiempo dan o quitan por vuelta, y esto es importantísimo. Si no entiendes cómo se comporta el coche en este tipo de frenadas técnicas, estás cao en el crono. Y aquí entra el vínculo tan estrecho que hay con el motor, porque el comportamiento en frenada no es solo aerodinámica, está conectado con cómo funciona la unidad de potencia y cómo recupera energía. En 2026 no puedes separar chasis y motor, van de la mano. Ahora, la unidad de potencia juega un papel muchísimo más activo. La recuperación de energía, especialmente desde el eje trasero, entra en escena cada vez que el piloto pisa el freno. El sistema está cosechando energía mientras el coche intenta mantenerse estable, y esto cambia el equilibrio del coche en tiempo real. El reparto de frenada puede variar vuelta a vuelta. La sensación del eje trasero no es constante. El coche puede moverse antes, más temprano en la frenada, no a mitad de curva como pasaba antes. Es otra filosofía. En 2026, lo que hace el motor afecta a cómo frenas. Cómo frenas afecta a cómo giras. Y cómo giras afecta a cómo sales de la curva y cuánta energía recuperas para la siguiente vuelta. Todo está conectado. Es un círculo. Y el equipo que entienda mejor esa conexión, esta coreografía entre energía, frenada y estabilidad, no solo tendrá un coche rápido, tendrá un coche consistente. Y en esta temporada, donde el desarrollo va a ser salvaje, entender eso antes que nadie puede marcar la diferencia entre empezar fuerte o pasar medio año intentando entender qué está pasando. Lo que estamos viendo no es simplemente un coche nuevo, es una generación que tiene menos agarre absoluto, es más sensible en frenada y exige más adaptación del piloto, pero también es más pequeña, más ágil y más reactiva. Todavía es pronto, son los primeros días, pero el cambio técnico de este año puede reordenar muchas cosas en la parrilla que, sin duda, será apasionante presenciar, porque cuando el coche exige más, los grandes pilotos suelen marcar la diferencia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dime, ¿qué piensas de todo esto? Déjamelo en comentarios porque me encantará leerte. Y recuerda suscribirte para vídeos de noticias y curiosidades de Fórmula 1. Cuídate y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.